Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias en el Señor por este día, por todo lo que el Señor nos permite hacer. Es bueno en este devocional recordar la importancia de la comunidad y recordar la importancia de cuando estamos a cargo de personas principalmente. Nosotros en algún momento de nuestra vida tendremos que direccionar a otras personas. Basta. El cristiano está llamado a direccionar. En la palabra del Señor, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, en toda su palabra en general, encontramos que el líder cristiano, la persona que obedece la palabra del Señor, siempre marcará la diferencia. El cristiano, donde vaya, siempre será diferente al resto del pueblo. Por lo tanto, lo verán como una persona que direcciona, como una persona que actúa bajo la gracia del Rey soberano, aunque a veces las personas no lo vean desde ese carácter. En la Biblia encontramos ejemplos de esas personas guiadas por la palabra del Señor y haciendo las cosas para el bien del pueblo. Pero también en la palabra encontramos personas que han estado en estado de liderazgo, pero el no hacer las cosas conforme a los principios de la gracia del Señor, se convierten en tiranos, en simplemente en líderes que reparten órdenes y que piensan en su propio beneficio. Esas personas generalmente siempre terminan en fracaso. En la Biblia tenemos un gran ejemplo del hijo de Salomón. Y el hijo de Salomón es una parte visible de eso. Él, de todas formas, recibe el consejo de varios, pero el problema es de dónde venía el consejo. Hoy vamos a ver en el proverbio la importancia de rodearnos de personas para hacer las cosas conforme a la gracia de la verdad y lo que produce eso. Y también el asunto contrario, donde vemos la forma de obrar de manera individual, pensando en sus propios beneficios. El proverbio del capítulo 11, versículo 14, nos enseña lo siguiente. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. El proverbio, como todos, dividido en dos partes, nos muestra dos principios, uno correcto, uno incorrecto. El primero que muestra es el incorrecto, donde no hay dirección sabia. Lo primero que nos muestra es que hay personas que direccionan, pero ¿dónde está la sabiduría en esas personas? Lamentablemente, ya hemos visto que la sabiduría encontrada en el libro de Salomón es una sabiduría que obedece a la gracia de Dios. Es una sabiduría que obedece a los principios de la obra del Señor. Y eso debe ser visto desde esa perspectiva. La dirección sabia no es simplemente poder acertar ciertas cosas. La dirección sabia es hacer las cosas correctas a los principios de la gracia del Señor. Muchas personas creen que están llenas de sabiduría, pero generalmente su dirección muestra totalmente lo contrario, porque está alejada de la gracia del Señor. A veces nosotros tomamos decisiones en el diario vivir respecto a las personas que tenemos a cargo, creyendo que tenemos la sabiduría suficiente para actuar de esa manera. Pero si esa sabiduría es contraria a la gracia del Señor, no es una sabiduría sabia, es una sabiduría conforme al mundo o conforme a las cosas de las ideas del hombre, que siempre llevarán a caer al pueblo o siempre llevarán a un fracaso. Esta primera de las dos partes del proverbio nos lleva a reflexionar cuando nosotros estamos en dirección, cuando direccionamos a otras personas. Ahora, debemos tener claro que eso no solamente no se refiere a gobernar a un pueblo, se refiere a nuestra familia en general, cuando somos padres de familia, ¿sí? Principalmente en esa función. ¿Estamos actuando de la manera correcta? ¿Somos sabios bajo los principios de la gracia del Señor?
Porque muchas veces ha ocurrido en nosotros que estamos de acuerdo con muchas cosas de la gracia del Señor, de la obra del Señor, pero respecto a la guianza de nuestra familia, de las personas que tenemos a cargo, parece que para nosotros nos cuesta hacerlo conforme a la voluntad de Dios y empezamos a crear nuestras propias normas, disque sabias, para actuar desde esa perspectiva y no desde la gracia del Señor. Entonces empezamos a direccionar conforme a los principios, a veces, de nuestra sabiduría vana y empezamos a hacer caer a las personas que tenemos a nuestro lado. Entonces la dirección sabia, sin dirección sabia, perdón, el pueblo va a caer. Las personas que tenemos al lado van a terminar cayendo precisamente porque no hemos sido direccionados de la manera correcta. Pero mire la segunda parte del proverbio. Nos invita a más la multitud de consejeros hay seguridad. En esta parte uno podría decir, venga, hay consejeros malos, como decía en el caso de Jeroboam, el hijo de Salomón. Pero entonces aquí lo que él va a resaltar es en la individualidad, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Una de las cosas del problema a la hora de direccionar es que nosotros queremos hacer las cosas conforme a lo que creemos, queremos o pensamos, y no conforme a la gracia del Señor. A veces a la multitud de personas encontramos la sabiduría, personas direccionándonos, personas diciéndonos el camino correcto de hacer, cómo debe ser, y debemos escuchar de cierta manera lo que cada uno de ellos dice. El proverbio en este caso no es discutir si el que aconseja es bueno o es malo. Lo que el proverbio resalta es que a veces la individualidad causa el caer de las personas que estamos y el aceptar el consejo de otras personas, obviamente revisando de dónde viene ese consejo, entonces traerá seguridad, traerá confianza, traerá una buena dirección. En algunas versiones lo aplica principalmente a los gobernantes. Y sí, podemos verlo de esa manera. El gobernante que verdaderamente actúa bajo los principios de la gracia del Señor, entonces es un gobernante que hace las cosas conforme a la multitud del consejero para el beneficio y seguridad del pueblo. El que piensa en sí mismo, entonces causará grande problema. Oremos al Señor. Padre eterno, gracias te doy por este momento que nos permite ver de tu palabra la gracia redentora. A veces la individualidad a la hora de dirigir, sin la sabia sabiduría del Señor, caeremos y caerás las personas que tenemos a nuestro lado. La palabra del Señor nos advierte que debemos escuchar el consejo y eso producirá seguridad. El escuchar a otras personas sobre algunas partes de nuestra vida, sobre algunas partes de la dirección de las personas que tenemos a cargo, no es un asunto de debilidad como a veces es presentado. Es un asunto de fortaleza precisamente, porque son personas o somos personas que sabemos escuchar para ser direccionado bajo la gracia de la obra del Redentor. Señor, permítanos estar en la segunda parte del proverbio y permítanos presentarnos delante de tuyo, Señor amado, recibiendo el consejo sabio y haciendo las cosas de la manera correcta. Señor amado, gracias y que este día sea de bendición para las personas que tenemos a nuestro cargo y que podamos orar por ellos, instruirlos y sobre todo guiarlos por la senda del camino correcto. Señor, a ti sea la gloria y la honra, Padre eterno. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga, Dios los guarde. Que el Señor guarde este día y todo lo que tengas que hacer. Bendiciones para todos.